El avance comienza con una escena flashback con varios científicos en un laboratorio funcional de InGen. Podemos notar que en la cápsula derecha se ve una criatura que tiene escrito Mutadon/Raptor y en el medio un habitáculo de mayor tamaño y abajo el nombre D-Rex. Cuando de repente uno de los científicos nota disparos a través de una pantalla y procede a activar el botón de alerta, lo cual hace que la cámara se llene de gas y uno de los científicos no llega a salir, y por cuestiones de protocolo termina quedándose encerrado con el Distortus y este se lo coma. Las siguientes secuencias son tomas del viaje en barco, nada nuevo visto ya en el primer avance, pero se le suma un diálogo de Krebs afirmando que la isla a la que se dirigen sobrevivieron 24 especies. Una vez llegado a la isla, visitan el mismo laboratorio visto al principio pero abandonado, y tenemos un acercamiento con mayor detalle del Mutadon, de 2 cabezas y una pantalla fallando con su nombre. Pasamos a una de las mejores escenas del tráiler, con una toma majestuosa del Tyrannosaurus acercándose a la familia Delgado y dando caza a estos por el río. Podemos notar que este tirano tiene una cabeza más cuadrada y ensanchada, recordando a los viejos diseños de Stan Winston de los 90. Una manada de varios Titanosaurus pastando, y a 2 de estos con un marcado repaint, muy distinto al del primer avance, teniendo el de la izquierda un cuerpo y cola amarillenta con franjas negras, y el de la derecha reemplaza el amarillo por un tono más anaranjado, y repite el patrón a rayas por todo el cuerpo, como también que le han suavizado la protuberancia de la cabeza dándole un aspecto más cuadrado, y él tiene el cuello más engrosado. Las velas de cuello y cola también fue corregido. Pasamos a una escena extendida del templo, y mientras Loomis extrae ADN directo del huevo de Pterosaurio, le dice a Sora que ese material salvará millones de vidas, momento en que aparece la madre y ataca a los intrusos. La siguiente escena es una toma de Krebs topándose con un avión estrellado y su piloto muerto, en una escena que recuerda a la de Ben en Jurassic Park 3, cuando los protagonistas se lo encuentran atrapados en un paracaídas. Luego una escena nocturna en un puerto, y Loomis marcando su ubicación con una pistola de bengala para comunicarse con un helicóptero. La primera aparición de Lucky Lobs dentro de una mochila, como se pudo ver en una de las tantas imágenes compartidas en las redes sociales, en una actitud temerosa y percibiendo que el peligro se aproxima. Y es cuando aparece el Distortus de entre la niebla, justo por detrás de Loomis, en una escena que interpreto que Loomis se queda sorprendido al ver que el helicóptero no irá por ellos al ver a la criatura, y descartando toda operación de rescate. Kincaid intentando distraer a la bestia con una bengala, y este en un momento lo acorrala y dejando ver su apariencia grotesca en todo su esplendor. La aparición de un Mutadon atacando a los protagonistas en una estación de servicio luego que se restableciera la luz. Y para terminar el avance, la escena marítima con la Mosasaurus encontrando a los navegantes y no al revés como piensan, desviando el curso del barco hacia islotes para bajarlos, en una secuencia que no sé cómo ocurrirá ya que parece estar alterado el orden de la escena, pero lo que sí es seguro es que los protagonistas aprovecharán la situación para obtener ADN de este enorme escamado. Y el tráiler finaliza con el isólogo y la fecha de estreno pactada para el 2 de julio. El tráiler me gustó más que el primero, aunque en este siento que decidieron darle más pantalla a los mutantes como al Distortus y al Mutadon. Me gustaría haber visto más de los espinosaurios y de los velociraptores, aunque esto tal vez sea bueno y signifique que se guardaron lo mejor para la película. La escena del T-Rex en el río es un espectáculo visual, que merece ser visto en 4DX. En sí toda la película, pero creo que esta escena es la que mejor sensación inmersiva nos dará en ese formato. Las actuaciones se sienten muy reales, incluso de personajes secundarios de los que ni siquiera sabremos el nombre. Nos dará pena su final. Tiene mucho de Jurassic Park 3, como el ataque al río, el cadáver colgando del árbol, el laboratorio abandonado con criaturas encapsuladas y el rescate de una familia. Es imposible no encontrar similitudes con la tercera entrega, que es como debió haber sido una trama de suspenso llena de terror y ciencia ficción de más de 90 minutos.